Sean todos bienvenidos. Continuamos con la clase que estamos dando acerca del tema el bautismo que da salvación. Vamos a continuar con esta clase que es de suma importancia para todos nosotros. Hoy vamos a ver que el bautismo que da salvación es para perdón de los pecados. Pero antes de eso vamos a explicar un poco en el Antiguo Testamento cómo se perdonaban pecados en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Y vamos a ver de la manera también cómo el día presente o nuestro diario vivir, en la actualidad, se perdonan pecados también. Y para ello, para entender cómo se perdonan los pecados, vamos a ir a las Escrituras, que es el manual que usamos para poder así confirmar que lo que estamos viendo o aprendiendo pues está conforme a las Escrituras. Dice Levíticos en el capítulo 16, verso 30 al verso 34. Vamos a ver cómo se perdonan pecados en el Antiguo Testamento. Vamos a traer desde ahí para poderlo entender, porque todo va concordando cuando ya se viene al Nuevo. Levíticos, capítulo 16, verso 30 al 34, dice así: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Repito, y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Verso 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación se va a hacer expiación. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Repito, para hacer expiación una vez al año. ¿Por qué? Por todos los pecados. ¿De quién? De Israel. Este es un texto muy importante y muy claro que las Escrituras deja acá. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El día de la expiación, el día más especial para Israel. ¿Cuándo ocurría ese día? Un día al año. Una vez al año, donde se reunía toda la congregación, donde todos tenían que estar ahí convocados, porque era un día muy especial para Israel, porque dice la Escritura que en ese día iban a obtener perdón de pecados, de los pecados. O sea que era un día muy, muy, muy especial para el pueblo de Israel. ¿Y qué se hacía ahí? Se sacrificaban dos animales. Ahí se sacrificaban dos machos cabríos. Todo el capítulo está hablando de esto. Yo solo le estoy agarrando los textos arriba para decirle que se perdonaban pecados y que se perdonaban una vez al año. Pero usted puede leer todo el capítulo, no hay ningún problema. Está hablando, el contexto está hablando de que se sacrificaban dos animales, dos machos cabríos,
Uno dice que se enviaba al desierto, allá a Hazael se enviaba, es creencia de los judíos, se enviaba hacia allá. Y el otro, pues se dejaba eh, para sacrificar, para hacer expiación en el templo. Y lo que acabamos de leer es para purificarlo, para hacer expiación por esto, por lo otro, de lo que acaba de decir los textos. Y dentro del templo, recordemos que estaba lo que es el maná, estaban las tablas y en el arca, y estaba lo que es la vara. Eh, el maná, el maná que representa la rebelión. Recordemos que en el desierto Israel se rebeló ante Dios. Entonces Dios dijo, bueno, guarden maná en el arca para que ellos vean, para recordarles que ellos se rebelaron contra mí. Y también estaban los mandamientos, los 10 mandamientos que ellos quebraban, que ellos no le, en muchas ocasiones pecaban contra esas leyes. Y también estaba la vara de Aarón, la vara que reverdeció, dice la Biblia. ¿Ah? ¿Sabe qué recordaba esta vara? El continuo pecado. Porque la vara no se marchitó, no se secó, no quedó sin vida. Tuvo vida y reverdeció. Y esa vara le recordaba el continuo pecado que ellos tenían. Y por eso había una vez al año que se sacrificaba por todas las cosas que ven en el templo, los sacerdotes, al pueblo y todas las cosas que ven en el templo. Y estaba eso para que ellos recordaran de que ellos habían fallado, de que ellos vivían en continuo pecado. Y eso era el primero que se sacrificaba, o uno de los que se sacrificaba en en el, en el templo. Pero tenemos a otro, el que mandaban, dice la Biblia, al desierto. Había uno que mandaban al desierto. Y según una cuerda, una creencia de ellos, le ponían una cuerda escarlata en la cabeza y alguien lo sacaba lejos, kilómetros, en el desierto. Y decían, y lo vigilaban, y decían, según la creencia de ellos, que si cambiaba la cuerda que le habían puesto en la cabeza o la cinta cambiaba a color blanco, decían, Dios perdonó nuestros pecados, Dios llevó sus pecados fuera. Esto nos va a servir para entender lo que más adelante vamos a ver, lo que para ir concluyendo más adelante. Y eso creían ellos, que sacar este animal, la cuerda roja o escarlata, allá afuera tenía que cambiar. Cambiaba de color, se ponía blanca. Y ahí, fíjese, hay una historia de los antiguos eh, hebreos que escriben que durante o que aproximadamente que 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, una vez que Cristo murió, aproximadamente entre la muerte de Cristo, estamos hablando ahí que 40 años antes de que se destruyera el templo, que pues el templo se cree que fue destruido en el año 70. Y en ese tiempo aproximado, 40 años, dicen ellos, antes de que el templo fuese destruido, o sea, quizás en el año 30, 30 y algo por ahí, dice la historia de ellos que en ese tiempo, o sea, y si hacemos un análisis o un conteo, vemos que por ahí fue la muerte de Cristo. Y ellos dicen que esa cuerda nunca más se volvió blanca. O sea, porque el animal que sacaban, ellos creían que, o según la historia, ellos pensaban que se volvía blanca, esa cuerda escarlata. Pero los escritores dicen que una vez que sucedió eso, que antes de que el templo fuese destruido, 40 años antes que el templo se acabara, dicen que ya no volvió a suceder más.
Y le menciono esto porque nos va a servir a nosotros para ver cómo se perdona el pecado. Y sabe que todo esto encaja en la historia de Jesús. Todo esto va cumpliéndolo nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es mera casualidad de que la creencia de ellos es que sacaran un macho cabrío y la cinta iba roja o iba escarlata, pero que se ponía blanca. Era signo o era la idea de que Dios había perdonado sus pecados. Pero en ese entonces, los escritores o el historiador dice, ya no se volvió más blanca. O sea, porque ellos siguieron practicando, porque recuerda estaba el templo. Y si una vez al año mandaban allá y veían, pues ya no se puso blanca. O sea, ya no era signo que Dios había perdonado sus pecados. Y eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se perdonaba una vez al año los pecados. Se hacía a través de animales. Se purificaba el templo, el sacerdote y todo el pueblo. Y había uno que lo sacaban fuera allá. Y ese se creía que si la cinta que llevaba en la frente el animal se ponía blanca, Dios había perdonado sus pecados. Ahí, hasta ese momento estamos bien porque eso es en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se perdonan pecados? Una vez al año y a través de la sangre de animales. Uno de ellos no era sacrificado, otro sí. Otro sí pagaba la situación del sacrificio. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo se perdonan pecados. Yo sé que usted sabe. Yo sé que usted bien sabe que es a través de la sangre de Cristo que se perdonan los pecados. Porque estamos viendo que el bautismo que da salvación perdona pecados. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento es a través de la sangre de Cristo. Recuerde que aquel macho cabrío que sacaban fuera daba la señal de que Dios había dado por completo, perdonado todos los pecados y era sacado fuera. Ahora bien, dice las escrituras Juan, vamos a Juan, vamos a el libro de Juan, en el capítulo 19, vamos a Juan 19, verso 17. Juan capítulo 19, verso 17 al verso 20. Habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice de la siguiente manera. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La Biblia habla de que Jesús fue sacado fuera para ser crucificado. No fue crucificado dentro. No fue adentro que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 13, el versículo 12. Dice de la siguiente manera el versículo 12. Dice así. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, dice, fuera de la puerta. La idea aquí, hermano, es que Jesús no perdonó solo nuestros pecados, o sea, no solo cubrió, quiero decir, nuestros pecados, no solo quitó nuestros pecados,
Jesús no solo removió nuestros pecados, no los llevó fuera. La idea aquí es que ya no hay una barrera, algo que le impida al hombre para tener una relación con Dios. Cosa que en el antiguo sí había una barrera, porque había alguien elegido para entrar a esa expiación, para hacer esa expiación. El que era elegido, dice ahí en Levíticos. Y aquí la idea es que ya no hay una barrera entre Dios y el hombre. O sea que cuando Jesús, el cuerpo de Jesús, rojo en sangre, se levantó entre los muertos, vestido de prendas blancas, fue una prueba eterna de que el rojo había cambiado a blanco. O sea, de aquel que sacaron fuera para ser sacrificado, ya había dado una idea de que es una prueba de que el rojo había cambiado a blanco. Por eso se cree que entonces que no había cambiado, ya no cambiaba cuando se mataban el macho cabrío afuera, la cinta ya no cambiaba. Porque lo que estaba diciendo ese animal es que ya no va a ser, o lo que está diciendo Dios a través de ese animal es que ya no iba a perdonar pecados a través de animales. Ya no iban a limpiar sus pecados a través de un animal, a través de un sacrificio de animal. O sea, si no, lo que está representando es que Jesús cuando cuando resucita, rojo lleno en sangre, con aquellas vestiduras blancas, porque con aquellas prendas blancas, con el sudor y todo lo que resucitó, que son blancos. Ahora, es una prueba de que ya no hay algo que divida al hombre, que ya no está diciendo es que a través de un sacrificio de un animal, ya no es de sangre de animales, ahora va a ser a través de Jesús se va a perdonar los pecados. Eso es lo que representa ahí, que es a través del mismo Señor Jesucristo que el mundo entero va a obtener pecados. Porque el bautismo en el Antiguo Testamento era con animales una vez al año. Habían barreras y intercedía un sacerdote, intercedía un hombre. En el Nuevo Testamento, Jesús es el que perdona pecados y no hay una barrera para aquel que quiera venir a formar parte del pueblo de Dios. Solo tiene que obedecer sus mandamientos, como Él los está diciendo. Ya no lo hay, ya no existe barrera, porque el bautismo que da salvación perdona pecados, no los animales, no con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo, porque una vez que fue sacado fuera, allá lo crucificaron, allá le quitaron la vida. Esa sangre es la que limpia pecados. Y eso es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el bautismo, repito, que da salvación, es para perdón de pecados. ¿A través de quién? ¿Quién perdona pecados? Jesucristo. Ahora, hay un medio que Jesús dejó. El medio allá para perdonar los pecados era una vez al año, en la fecha o el día, y era un animal. Y Dios era el que perdona pecados. Jesús perdona pecados aquí en el Nuevo Testamento y no hay hora, no hay día, no hay lugar. Es donde usted esté el día que usted desee a través del bautismo. Porque el bautismo es que le da perdón de pecados a usted. Eso dice, vamos a Hechos, Hechos capítulo 2. Este es un verso quizás muy conocido para usted. Hechos capítulo 2, en el versículo 38, yo lo puedo parafrasear, pero le voy a dar lectura. Hechos capítulo 2, verso 38 dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, escuche, el propósito de por qué la gente debe ser bautizada es
para perdón de pecados y para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo. La gente, no todo, pero mucha gente le cuesta entender o no quiere entender lo que la Biblia dice. Pero el bautismo que da salvación perdona pecados. Hay personas que dicen que no perdona pecados, pero eso dice la Biblia. Y cuando se le predicó al apóstol Pablo en Hechos 22:16, Jesús o Dios mismo le manda a decir, lo vamos a leer, también Hechos capítulo 16, Dios mismo le manda a decir lo que debe de hacer. Y escuche lo que el apóstol Pablo debería hacer y que también es aplicable a nosotros. No piense que solo eran para ellos, aplica, porque ese es un medio que Dios ha dejado para que el mundo sea salvo. Y el medio de la salvación no cambia, siempre ha sido el mismo, no cambia. El que lo cambiamos somos nosotros. Dice Hechos capítulo 22, verso 16, le vamos a dar lectura y póngale atención o usted lo puede leer ahí donde está. Yo solo voy a decir lo que la Biblia dice. Dice así. Ahora pues, pregunta, ¿por qué te detienes? O sea, ¿qué te impide? ¿Qué crees que no podrá, por qué crees que no puedes hacer esto? Es una pregunta. ¿Qué te impide? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, ¿qué te detiene? A Pablo, levántate, pero tiene que ser algo primero. Bautízate. ¿Para qué? Propósito. Para que Dios lave tus pecados. Porque estás sucio, estás hediondo. O sea, tenés que quitarte esa vestimenta, porque solo a través del bautismo se perdonan pecados. Pero hoy en día, pues escuchamos de que la gente dice, que cuando se estudia con la persona uno se da cuenta. Y hay mucha gente que dice, no, que el bautismo es para privilegios. Pero eso es algo que ellos han escuchado. No es algo que ellos hayan constatado a través de las escrituras. Porque pienso yo que si lo hubiesen constatado a través de la Biblia, no estuvieran diciendo esas cosas y contradiciendo a la palabra de Dios, oyendo en contra de nuestro Dios. Y otros mencionan por ahí, dicen, es que también es para tocar los instrumentos. Porque si no, no me dan la oportunidad de tocar los instrumentos, dice. Porque me han dicho que tengo que bautizarme, pero es que yo quiero tocar los instrumentos, pero ya me han dicho que debo de bautizarme. La Biblia no dice que es para que usted o ustedes toquen instrumentos. La Biblia dice que es para lavar, es porque hay algo sucio en nuestra vida y necesita ser lavado. ¿A través de qué? Del bautismo. Ya, yo he mencionado en otras clases que el bautismo es en agua, algo que uno se mete totalmente cubierto. Entonces, y con esa agua uno se lava la suciedad que trae del mundo y queda limpio de los pecados. Y otros dicen ahí, el bautismo es para confirmación. Tampoco la Biblia lo dice. No hay una tal confirmación donde yo pueda decir, ya lo estoy cumpliendo mi confirmación aquí en el bautismo. No lo hay, no lo hay. La Biblia es muy clara y hay cosas que son sencillas de entender. La salvación realmente es bien sencilla, pero hay gente que, que cree que hay que darle tanta vuelta, desenvolverla. No, no. Dios, cuando mandó a Jesús a morir por toda la humanidad, la salvación la trajo sencilla. Y no le dijo a Jesús, escóndele los misterios y que ellos lo encuentren. No, 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 no. Fácil, sencillo. Jesús se adaptaba al lenguaje
de las personas y hablaba conforme a esas personas hablaba y podían entenderle. Que la salvación sigue de la misma manera, es sencillo. No hay por qué buscarle tantas cosas. El bautismo que da salvación no es para una confirmación, no es para tener privilegio, no es para tocar instrumentos. El bautismo que da salvación es para perdón de los pecados. O sea, a través de eso, Dios perdona nuestros pecados. Eso lo dice la Biblia. Y no dice una parte, porque hay personas que dicen que una parte. Dios dice todos, pero la gente dice una parte, perdona a Dios nada más. Y podemos hacer lo que queramos y una parte nada más me perdonó Dios. No, dice que todos nuestros pecados. O sea, Dios no se vuelve a acordar más de aquellas inmundicias que nosotros hacíamos. Entonces, la salvación no es a través de una oración. Bueno, personas que también dicen. No es, el perdón de pecado no es a través de que alguien ore por mí. No. El bautismo que da salvación es a través de perdón, los pecados. Usted puede venir a orar por mí, pero usted no va a perdonar mis pecados. Su oración, usted puede interceder por mí cuantas veces quiera, pero usted, a través de esa intersección entre Dios y usted no va a perdonar mis pecados. Solo a través del bautismo. El bautismo perdona pecados. Eso dice la Biblia. Hay muchísimos textos, hoy tocamos solo 2, pero hay varios donde dicen que el bautismo es para perdón de los pecados. Repito, no es para tocar instrumentos, no es para tener privilegios, que es lo que más se maneja, no lo es. No es para eso. Y no es para confirmación, como algunos dicen. Ojalá que nosotros nos aferremos a las escrituras y no vayamos en contra de la presencia de nuestro Dios. Ahí está escrito. Y entonces a eso nosotros tenemos que aferrarnos, porque yo no le doy salvación a usted, usted a mí no me da salvación. Lo que yo piense no le da salvación, lo que usted piensa no nos da salvación. Lo único que nos da salvación es esto, las escrituras. Entonces, por lo tanto, debemos de vivir conforme a ellas. El bautismo que da salvación es para perdón de pecados. Dios les bendiga.